Yo les voy a contar otra historia cortica, esta sí es cortica, 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 sobre el siguiente paso en el tema de este curso, que son las propiedades superficiales. Me informan o me confirman si ven mi pantalla y me escuchan bien. Sí, señor. Ahí ya puse Sí, profe. listo, ahí ya puse a grabar la pantalla. Entonces vamos a empezar con la determinación de propiedades superficiales. ¿Listo? Vamos a hablar de volúmenes de espacios vacíos y densidad de sólido. Entonces, aparte del área superficial, que ya queda atrás, hay otras propiedades a la hora de hablar de un catalizador. Ya sabemos que un catalizador hace absorción, ya sabemos que un catalizador debe tener poros, debe tener espacios vacíos. Entonces, otra propiedad que te van a pedir que calcules es el volumen de espacios vacíos y densidad del sólido. Entonces, si tú tienes un material que es granular, que es poroso, tú tienes que reportar cuál es la densidad de la parte sólida y cuál es el volumen de espacios vacíos, ¿sí? Eso te permite saber qué tan bueno o qué tanto trabajo puedes o qué tanta cantidad de material catalítico debes suministrar, porque el volumen de espacios vacíos pues te permite de absorber compuestos o material que va a catalizar. La densidad del sólido pues te puede dar un indicio del proceso de catálisis y esas dos propiedades pues deben ser conocidas por el ingeniero químico. ¿Listo? El volumen de espacios vacíos y la densidad del poro. ¿Qué más puedo yo agregar de eso? Pues que el volumen de espacios vacíos pues claramente corresponde al volumen que ocuparían estos espacios vacíos, ¿cierto? Este volumen de espacios vacíos y la densidad, que sería todo lo que es sólido, la densidad del sólido. Si tú vas a calcular la densidad a un material como una piedra pómez, que es un material poroso, pues lo que tú estás calculando ahí sería una densidad que estaría agrupando la densidad del sólido más la densidad del espacio vacío. ¿Sí? Entonces tú tienes que distinguir esas dos cosas de un material poroso, lo que es sólido de lo que no. Y aquí vamos a ver unas par de correlaciones para determinar esas propiedades. ¿Listo? Esa es la historia de hoy, que es corta. Entonces, el volumen de espacios vacíos o el volumen de poros en una partícula catalítica, como ustedes la pueden ver, se puede hacer de dos maneras. Una, que es como un poco más primitiva, es ir viendo una muestra que previamente se sumerge en un líquido, que normalmente es agua. Entonces, si usted va a medirle el volumen de espacios vacíos, usted, supongamos, tiene aquí el tanquecito, entonces mete el material poroso, no sé cómo dejar un material poroso, no sé, supongamos que estos son poros, ¿sí? Terrible dibujando, dibujando, ¿cierto? Entonces, el material, si es poroso, pues inicialmente esos espacios vacíos se van a conservar vacíos, ¿cierto? O sea, el agua lentamente ingresa a esos poros. Entonces, si usted calienta el agua, pues desplaza las burbujas de aire o desplaza el aire que haya entre los poros y así los poros pues se llenan con agua y el volumen desplazado de agua será el volumen que cabe en los poros, ¿cierto? Y si usted sabe cuánto volumen de agua se desplaza, o sea, cuánto está ingresando en los poros, pues es el volumen que tendrán los poros. Entonces el aumento del peso, o sea, usted dice, bueno, pero profe, ¿yo cómo mido ese volumen? Entonces usted sumerge el material que es poroso, calienta el agua, entonces el agua ingresa a los poros. Es como si usted estuviera metiendo una esponja, ¿sí? Usted mete la esponja al agua, después saca la esponja, la pesa y la diferencia de pesos entre la esponja pues, con agua absorbida y la diferencia entre la esponja seca, pues será la cantidad de agua que la esponja puede absorber. En un material poroso, pues tú ingresas el material poroso, calientas el agua para que el agua pueda entrar a los poros, sacas el material o retiras el agua, pesas el material poroso y el peso nuevo, pues la diferencia de pesos con el peso inicial, pues es la cantidad de agua que le ingresó a los poros. La cantidad del agua por el peso, pues te da el volumen, o por la densidad, disculpen, te da el volumen de agua que ingresó. ¿Sí es claro ese cálculo, muchachos?
¿Sí me siguieron ahí ese hilito? Sí, profe. Similar a una esponja. Metan una esponja, ¿cuánta agua puede absorber la esponja que tengo ahí en mi casa? Entonces, pésela totalmente seca, y métala en agua, sáquela. Profe, pero ¿solamente trabajan con agua o qué Pues otras sustancias pueden como, trabajar? como usted solamente lo va a hacer, digamos que utilizando un principio que es el de ingresar el líquido al poro y utilizarle el peso, pues es indiferente a la naturaleza química. Por lo tanto, pues la referencia para los líquidos siempre es el agua y para el aire siempre es, para los gases siempre es el aire. Entonces, ¿qué otra sustancia pues podríamos cambiar en vez, no sé, un alcohol, pero el alcohol se puede volatilizar, entonces cuando vayas a pesarlo, quizás no estás pesando bien, tampoco podría ser acetona, tampoco podría ser un hidrocarburo, entonces pues la sustancia que a mí se me ocurriría sería agua. Si netamente es algo físico que voy a hacer, pues lo hago en agua. ¿Listo? Entonces de esa manera pues uno puede saber cuánto volumen de agua entró a los poros y el volumen pues de agua pues será el volumen de poros, asumiendo pues que no hay ningún poro que quede con aire, ¿sí? Todos los poros se llenaron. Esa es la discrepancia que tiene. Entonces es un método pues un poco rústico para determinar el volumen de poros, ¿sí? Es decir, llenándolos con agua y determinando esa cantidad de agua que cabe ahí, que será igual a, pues, al volumen de poros. Hay otro método más complejo, más completo, es el adjetivo, que es el método de helio-mercurio. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, estos métodos son muy recursivos, ¿sí? No tienen complejos, no son complejos, disculpen, son muy recursivos. Cuando yo veo cómo determinan esto, yo digo, uy, pues el que lo propuso sí, se mandó ahí una muy buena idea. Entonces, el método de helio-mercurio es el método más conocido para medir propiedades como volumen de poros, la que les presentaba acá, densidad de sólido, etcétera. ¿Cómo funciona, Profe, señor? preguntica, entonces para un material cristalino no funciona en esto, ¿no? No porque si es un material cristalino, pues no es poroso. No es poroso, ok. Entonces, lo que tú necesitas, Helman, lo que tú necesitas para un material, ustedes ya se dieron cuenta que un catalizador es algo que funciona con absorción. Ya se dieron cuenta que los poros promueven la catálisis, porque los poros pues, te permiten generar áreas superficiales grandes. Si un material es liso, pues el área superficial es más pequeña. Si un material tiene poros, quiere decir que un material, a ver, no sé si esto se los dije aquí en esta clase o fue en otra, pero si usted, por ejemplo, quiere un área superficial grande, pues usted debe generar un material poroso, porque el poroso es un material que puede ser así. Bueno, aquí vamos a acabar mañana a dibujar esto. Entonces, si usted, por ejemplo, el área superficial, supongamos que vamos a trabajar en bidimensión. Si usted, por ejemplo, hace el diámetro de esto, pues bueno, le da una longitud, ¿no? Y si usted, por ejemplo, estira este de abajo, pues le da mayor, ¿no? Porque los poros, pues te permiten más recorrido, ¿sí o no, Helman? Entonces, claramente la L de abajo, pues si lo vemos desde un análisis bidimensional, pues si este tridimensional, pues es lo mismo, ¿sí? El volumen del área superficial es mayor. Entonces, obviamente, un material poroso te permite alcanzar áreas superficiales mayores. Bueno, ustedes lo hacían como SG, es que representaba el área superficial. Entonces, un material debe ser poroso para que sea un buen catalizador. Entonces, como es poroso, entonces los poros pues ocupan espacios vacíos. O sea, si tú, por ejemplo, encierras esto, tú tienes una fracción de material sólido, que es todo lo que está ocupado por lo rojo, y una fracción de espacios vacíos, que es todo lo que está ocupado por aire. Entonces, para tú determinar si un catalizador es bueno o si te puede servir para determinar tu área superficial, pues tú debes decir qué fracción de ese material es vacío, así se le conoce. Ahora, no solamente esto que se le conoce como microporos, que es estos poros que ustedes ven acá de una partícula se le llaman microporos. Pero tengan en cuenta que un catalizador no es una bolita. Un catalizador,
gramo de catalizador son trillones de bolitas, como de granos. Imagínense el granos de arena. Si usted coge un puñado de granos de arena, usted tiene muchas pepitas de arena. Entonces, si usted las junta, por más que las compacte, pues cuando usted compacta muchos granos de arena, pues le van a quedar por la forma de un grano de arena, aunque un grano de arena es muy irregular, ¿cierto? Si usted mira granos de arena en un microscopio, pues ve todos los tamaños, pues supongamos que es un material que es más o menos uniforme y inevitablemente van a haber espacios vacíos, ¿cierto, muchachos? Si usted, por ejemplo, mete en un costal 100 canicas, ¿cierto? Pues el espacio entre ellas también cuenta como un espacio vacío. A esos espacios vacíos que hay entre partículas se le conoce como macroporos. Entonces, esos son macroporos. Cuando se le dice un material tiene un macroporo, es porque son los poros o son los espacios vacíos que se generan por el contacto de gránulos que forman pues una muestra, ¿cierto? Esto puede ser perfectamente un gramo de catalizador. Pues, como el catalizador viene en esferitas o pueden venir en material tubular, ¿cierto? La forma puede ser muy diferente, pues esos espacios que se generan entre ellos, porque no son un Tetris, si fueran una ficha de Tetris, pues encajarían perfectamente y no generarían espacios vacíos. Entonces, los espacios vacíos que se generan entre gránulos se le conoce como macroporos y los poritos de una bolita de estas se le conocen como microporos. ¿Sí, muchachos? ¿Está clara esa diferencia entre macroporos y microporos? Profe, Señor. sí, y es que yo estuve leyendo algo y hablaban de que los microporos, o sea, no eran como beneficiosos, ¿sí? Para la hora de la absorción y dicen que, por ejemplo, la teoría de Beth no se ajusta muy bien a lo que son los microporos y eso. Bueno, es que el de los microporos, yo tengo entendido, Wilmer, que los microporos te permiten alcanzar valores de área superficial altos. Si un material no es poroso, no te alcanza área superficial, no hay de dónde. Entonces, el área superficial debe haber un balance entre material sólido, que es el que hace la catálisis a través del poro, y la cantidad de poros. Si tú tienes un material muy poroso, pues la catálisis no es tan buena. Pues si tienes un material muy liso, la catálisis tampoco es tan buena. Debe ser como un equilibrio. Yo tengo entendido, Wilmer, que la relación aproximada entre tamaño poro material sólido debe estar como entre el 40 al 60%. La catálisis es buena, se favorece como entre esa relación de espacios vacíos con espacios o con espacios sólidos. No totalmente lisa, porque si tú dices, profe, es que los microporos son malos para una catálisis, pues eso quiere decir que la preferencia sería un material liso. Y un material liso no te presenta área superficial, y un área superficial baja, pues te permite menos absorción. Entonces eso es muy relativo, es como un equilibrio. Sí, Wilmer, yo tengo entendido que las relaciones, repito, la relación buena debe estar como entre 60 a 40% en tamaño en fracción vacía, que 40% del material puede llegar a ser solamente poros y eso te permite que una molécula pueda llegar ahí, otra puede llegar acá, otra puede llegar acá, otra puede... que mientras es sólido, pues mientras es totalmente liso, pues toda esa área interior se va a perder. Entonces, si tú tienes el dato, me lo puedes hacer llegar y yo quizás podría ampliar esa discusión. Profe, pues, o sea, mire, pues cito textualmente lo que como que leí eso y dice, mire que, dice, pero en los microporos donde el tamaño de estos son comparables con los de las moléculas absorbidas, dice Dubini, afirma que todo el volumen de los microporos es realmente un espacio donde tiene lugar la absorción y que dado que la energía y el potencial de absorción en los microporos son superiores a los existentes en poros grandes, el concepto de absorción en multicapa pierde todo su significado físico y que con ello el de la propia ecuación de Bethe, la cual no debe ser aplicada a sólidos microporosos. No sé Ok, cómo que hace referencia a eso. ok, ¿qué interpreté yo? Aunque fue un poco confuso, es lo que entendí y me corregirán ustedes. Yo lo que le entendí de eso que usted leyó es que el microporo tiene buena potencial de absorción. Como el microporo tiene potencial de absorción monocapa, porque una vez que el poro esté ocupado, pues lo que va a ir absorbiéndose de ahí para arriba es multicapa. Entonces, la absorción de un microporo, si la absorción de un microporo es buena, pues eso
tumba todo lo de absorción que se haga multicapa y los modelos que se plantean de absorción son generalmente multicapa. Entonces, si la absorción de un microporo es buena y cobra protagonismo en el proceso de absorción, entonces todos los modelos de multicapa pues pierden peso por eso. Fue lo que entendí. No sé si el público diga lo contrario. Ok, ok. O sea que ahí sería mejor aplicar los modelos como la New que es en monocapa, Eso es lo que quiere que decir, creo que es la New. eso es lo que quiere decir el autor, ¿sí? El autor le está diciendo, mire, los microporos son buenos, o sea que lo que se absorba lo que no se absorba en un microporo, pues no tiene mucha validez, por lo tanto todos los modelos que de microporo no me convencen tanto, eso es como lo que dice el autor. Ahora suena bien, y de hecho un microporo, aunque también te escuché que depende del tamaño, que si tamaño del microporo es proporcional y bueno, tiene sentido, porque si es más grande, pues caben monocapas dentro del microporo. Entonces, por ahí esa discusión es interesante. Entonces, según lo que dice ese autor, si el microporo es de un tamaño, cuando él dice de un tamaño similar a la molécula absorbida, se está curando en salud de que solamente quepa una. Entonces, según eso, los modelos multicapa, la absorción multicapa, pues no es como tan útil de estudiar, sabiendo que el protagonismo la cobra un microporo. Eso es lo que yo entiendo, lo que me leíste. Entonces, Entendido. Profe, o sea sí, que un microporo grande que tiene el tamaño de dos microporos pequeños es mucho mejor. pues un microporo que tiene un tamaño, pues según lo O que acabo de sea, decir, sí te entiendo, hace- puede absorber dos moléculas muy bien en lugar de una, lo cual sería bueno, ¿cierto? Pero, pero al final como que será lo mismo, ¿no? O sea, porque por lo que tiene el mismo tamaño que las dos. pero podríamos verlo, porque vamos, eso es otra discusión, Helman, que vamos a tener, que es determinación de tamaño de poro. Y ahí vemos cómo el tamaño de poro puede ser más favorable o desfavorable. Por ahora, esa es como la discusión que yo quiero con ustedes, como que uno aplique lógica y diga, bueno, profe, está muy bien. Entonces, por ahora vamos a hablar del volumen de espacios vacíos, que es lo que ocupan todos estos volúmenes sumados, y la densidad del sólido, que es la densidad netamente calculada quitándole este material. Son las dos propiedades que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, continuando con esto, no, bueno, no, apenas voy no he empezado en el modelo, en el método de Leo Mercurio. Entonces, es un método o es un procedimiento que tiene esa característica de ser más preciso. Entonces, mire cómo funciona. Se va a medir helio y se va a medir mercurio. Entonces, es que no sé cómo puedo ponerlo acá. Es que me faltó la animación. Puedo ponerlo acá como una animación para que esto no aparezca. Puedo rayar. Listo. Acá. Entonces, miren lo que se hizo para medir el volumen de espacios vacíos. Bueno, esto supongamos que es un material poroso. ¿Sí? No puedo, tengo que hacerlo bien. Esto es como así. Listo, parece como un calamar. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto es un material poroso. Entonces, eh, esta metodología, este procedimiento consiste en pasarle dos gases, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, el helio y el mercurio. ¿Por qué helio y mercurio? ¿Por qué dos? Bueno, la razón es que uno de ellos, este material es poroso, haga de cuenta que tiene aquí huequitos, ¿sí? Tiene más huequitos. Entonces, uno de esos dos gases no se difunde en los poros. O sea, uno de ellos pasa derecho, que en este caso es el mercurio, si no estoy mal. Vamos a ver el volumen de helio desplazado. Listo. Entonces, el mercurio sí entra a los poros, mientras que el helio no. Y claro, y tiene sentido porque el helio no tiene interés en absorberse. Eso ya lo habíamos discutido. Entonces, el helio, lo que uno hace es que a través del desplazamiento, supongamos que esta cantidad es una cantidad medible, supongamos que todo esto que está encerrado es un volumen de helio conocido, ¿cierto? Entonces, funciona como un principio de Arquímedes. Entonces, el volumen desplazado de helio, aquí va a sobrar un poquito de helio, el volumen desplazado de helio va a dar un indicio de cuánto es este volumen, ¿cierto? ¿Sí es claro el experimento? O sea, se pasa una cantidad conocida de helio como un principio de Arquímedes y se hace pasar sobre un material
al cual le estás midiendo la propiedad, y el volumen desplazado de helio, pues significará que es proporcional a este volumen que se desplazó. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Pues el volumen de helio desplazado te dará un indicio de cuánto es el volumen total, o sea, con todo y poros de la partícula. Después se hace otro ensayo con mercurio, pero el mercurio sí difunde entre los poros. Entonces, como se difunde entre los poros, pues el volumen que va a desplazar de mercurio será igual, lo hago con un color más visible, a el volumen desplazado, pero netamente de los poros, porque el mercurio sí entra por los poros. O sea, el mercurio no va a desplazarse por el volumen de toda la molécula, sino solamente va a entrar por los poritos y el volumen de helio, pues que quede, es el volumen desplazado por los, perdón, de mercurio es el volumen desplazado por los poros. ¿Listo? Entonces, el mercurio es un gas que sí se absorbe, el helio no. Entonces, el helio, cuando pase en contacto con esto, pues simplemente lo va a rodear el catalizador, por lo tanto, el volumen que se desplace será igual al volumen de todo el catalizador. Mientras que el mercurio sí se va a difundir y por lo tanto, el volumen desplazado de mercurio va a ser igual a el volumen de los poros. Entonces, de aquí vamos a obtener dos mediciones. Vamos a tener un volumen de helio y un volumen de mercurio. Entonces el volumen de helio, como lo dije, te va a dar el tamaño del catalizador, mientras que el volumen de mercurio, pues te va a dar los poros. Entonces, si yo resto estas dos cantidades, sólido menos poros, pues me va a dar, bueno, ¿qué creen que me da de restar todo el catalizador, de solamente restar el volumen ocupado por los poros? ¿Qué me da esa diferencia? ¿Qué le dice la lógica? Volumen del catalizador. El volumen neto del catalizador, que se conoce como el volumen o densidad, como usted quiera, pues si tiene la masa. Profe, yo una preguntita. Señor. En el caso del volumen del helio, eso, o sea, está en un recipiente, está Claro, estancado. está en una cámara. Ah, Entonces ok. tú le haces pasar una cantidad, o sea, tú llenas la cámara, o sea, es una cámara donde le cabe una cantidad de mercurio, de helio. Entonces tú llegas, ingresas esa cantidad y o tienes la recámara con el helio, ingresas el catalizador, entonces el catalizador va a desplazar un volumen, ¿sí? Es como un principio de Arquímedes. Entonces vas a desplazar un volumen y ese volumen tú lo vas a medir. Ese sería el volumen, como sabemos que el helio no se difunde, entonces el helio solamente va a estar superficialmente. O sea, lo que desplace el helio será la cantidad de catalizador. Entonces, que si lo haces con mercurio, el mercurio sí tiene esa capacidad de absorberse. Usted ya debe saber por qué el mercurio sí se absorbe y el helio no. Eso ya lo saben. Entonces, esa cantidad que está desplazándose el mercurio sí será la cantidad que corresponde a los poros, porque sabremos que el mercurio sí entra en los poros. Entonces tendremos volumen de helio versus volumen de mercurio. Si yo resto esos dos volúmenes, me va a dar el volumen neto de lo que es sólido. Así se determina el método, pues así es el método de determinación de propiedades de sólido. ¿Listo? Así es como se hace a grandes rasgos esto. Si yo quiero entonces determinar el, ¿qué? La fracción. Entonces yo tengo una propiedad que es lo que es sólido y lo que no es sólido. Lo que no es sólido pues, se representa como una fracción y esa fracción se le conoce como fracción de espacios vacíos. La misma palabra dice que te está midiendo fracción de espacios vacíos o porosidad. ¿Sí? Fracción de espacios vacíos o porosidad de una partícula. A eso se le conoce como epsilon sub p y eso se va a determinar cuánto es lo que tiene ese material vacío, o sea, todo lo que es vacío, que son poros, sobre el material que es sólido. A eso se le conoce como porosidad o fracción de espacios vacíos. Entonces yo necesito algo que me mida cuánto es vacío, esto me lo dice el mercurio, y cuánto es sólido, esto me lo dice el helio. ¿Está claro, muchachos, el experimento? Entonces, ese experimento te da esta correlación, que si yo quiero determinar la porosidad, debo encontrar el volumen de espacios vacíos o el volumen de poros de una partícula sobre el volumen total de la partícula, ¿sí? Entonces, si yo logro determinar el volumen total y determino el volumen de espacios vacíos, pues yo ya sé cuál es la porosidad de ese material. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Ahora bien, lo que es un poquito más maluco que son las correlaciones.
Entonces, la correlación, eso se los dejo para que la demuestren porque tiene una lógica chévere, porque digamos que un volumen de espacios vacíos relaciona densidad, masa y volumen. Se las voy a dejar para que la analicen, pero aquí ya les tengo el resultado, que es lo que me interesa. Entonces, si tú quieres determinar eso, multiplicas m sub p, que es la masa de la partícula. O sea, tomas la masa, coges el catalizador, lo pesas, esa sería la masa de la partícula, o sea, el todo pesado. Vg es el volumen de espacios vacíos que tiene la partícula. Entonces, la masa de la partícula por espacio, por el volumen de espacios vacíos, te da el volumen de espacios vacíos de la partícula y lo divides entre el volumen total de la partícula, que es esta relación. Esta relación dice masa de la partícula, volumen de espacios vacíos y 1 sobre la densidad del sólido. Yo sé que es un poquito maluca, la demostración es canzoncita, pero yo no tengo problema si la toman de acá. Ahí yo les dejo el libro para que la analicen, pero a mí me sirve desde acá. Entonces acá identificamos tres propiedades nuevas para nosotros. Vg, volumen que ocupa los espacios vacíos por gramo, ojo, por gramo, el volumen de espacios vacíos que tiene un gramo de partícula. MP, que es la masa, esa sí es fácil, usted toma el pesaje de su partícula, la masa de la partícula, y ρ sub S, que es la densidad de lo que es sólido. O sea, necesitamos conocer la densidad de netamente el material sólido. Entonces tenemos tres propiedades nuevas para nosotros. Haciéndole rearreglo matemático, sustituyendo, pues también queda la expresión 8.9, esa sí la tomé literal del libro, que es más reducida, que no está en términos de la masa, sino que está en términos del volumen de los espacios vacíos y de la densidad del sólido. O sea, si tú quieres conocer la porosidad material, debes conocer el volumen de lo que es sólido, ¿cierto? Y la masa de la partícula. Dentro de la masa de la partícula, pues está implícito la densidad de lo que es sólido. Eso lo voy a explicar más adelante. Tú necesitas dos propiedades con el modelo de abajo, o necesitas tres propiedades, aunque la masa de la partícula, pues simplemente es pesar. Entonces se puede decir que relativamente es la misma, necesitas al menos conocer esas propiedades. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Aquí les tengo pues la expresión, también un poco más sustituida. Esta expresión 8.9 se puede llevar a otra expresión que simplemente es lo que les comento acá, que dice, si se pesa la muestra de partículas, si usted pesa la muestra, divide la masa entre el volumen de mercurio. O sea, si usted, por ejemplo, como usted sabe que el volumen de mercurio, pues va a ser el volumen de espacios vacíos, ¿no? Ese es el experimento que acabo de comentar. El volumen de mercurio que se desplace será igual al volumen que usted está buscando, este volumen de espacios vacíos. Entonces, como usted ya sabe que eso se hace con mercurio, entonces usted puede utilizar el volumen del mercurio para encontrar este valor, que debe ser el mismo, y de esa manera, pues puede llegar a una expresión más sencilla, ¿cierto? Entonces, como lo decía acá, si se pesa la muestra de partículas, la masa dividida entre el volumen de mercurio da la densidad de partículas porosas. Y tiene mucho sentido. Aquí está. Si usted, por ejemplo, toma la masa, o sea, sabemos que si yo quiero decir esto, masa sobre volumen, sabemos eso. Entonces, si yo tengo la masa de las partículas, esto lo conozco, y si yo logro determinar el volumen de la cantidad vacía, pues eso me va a dar la densidad de la partícula. ¿Listo? Entonces, de esa manera, esa es otra expresión que les puede servir, la densidad de partícula. Yo sé que son expresiones un poquito cansonas, porque créanme que es maluco, pero se van a dar cuenta que con el ejemplo es muy sencillo, ¿sí? Solamente necesitamos conocer una cantidad de mercurio desplazado, ese sería el volumen Vg, pesas la partícula, determinas el volumen de helio desplazado, restas esos dos volúmenes y ya con eso puedes determinar las propiedades. El ejemplo es muy sencillo, yo sé que esto a veces es un poquito cansón. Entonces, con el método de helio-mercurio pueden determinarse volúmenes de poros, la densidad del sólido y la porosidad de la partícula catalizadora. Entonces, eso es lo que acabé de decir. Los valores de fracciones de espacios vacíos son más o menos del orden de 0.5, lo que quiere indicar que la mitad de la partícula tiene espacios vacíos y la mitad del material es sólido.
O sea, este epsilon sub p te va a dar la fracción de poros. Si tiene una fracción de poros de 0.3, quiere decir que el 30% del material es poro. ¿Listo? Si acá me da 0.5, pues quiere decir que la mitad del material es poro y la mitad del material es sólido, lo cual son relaciones muy grandes. Uno esperaría que la porosidad fuera muy pequeña, que la porosidad fuera de una fracción, ¿cierto? Pues ya sabemos que la porosidad tiene un gran impacto en la catálisis, por lo tanto un material con una porosidad de 0.5 es un material muy bueno. De hecho, hay tablas donde te dice cómo influencia la porosidad una reacción de catálisis. Sabemos que la porosidad la favorece, más poros, más allá de superficial, todo bien con la catálisis. Entonces eso nos sirve. Entonces estos valores de 0.5 indican, pues, como lo decía, mitad de espacios vacíos, mitad de sólidos. Entonces, en el caso que tengan, por ejemplo, lechos empacados, aunque ustedes no han visto lechos empacados, eso los ven en masas 3, pero la porosidad en lechos empacados, que son un tipo de reactores catalíticos, se puede decir, o son lechos donde se pueden separar materiales, eso lo van a ver en masas 3, pues dice que la porosidad debe ser del 40%. Para los reactores catalíticos, el lecho fijo, eso no sé si eso lo ven en reactores. ¿Quién da reactores? ¿La profe Ana? ¿Ya vieron reactores? ¿Reactores catalíticos? ¿No? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, los reactores de lecho fijo, que son reactores catalíticos, deben tener una porosidad del 30% en volumen, ¿cierto? Entonces, esos valores son altos, o sea, lo que indica que la porosidad es buena en una reacción. Entonces, miren que 30% son espacio de poros, el 30% es catalizador sólido y 40% son espacios vacíos entre las partículas del catalizador. Porque si tú pones lo que yo decía, microporos, si tú pones dos, cuatro partículas, pues van a haber espacios vacíos entre ellas. Entonces, esa fracción la debes tener en cuenta. El tamaño del poro lo debes tener en cuenta. Todo eso debe ir medido y hay valores que te dicen qué tantas proporciones son buenas, qué tantas proporciones son malas. Entonces, ahí les dejo como un ejemplo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo muy rápido. Entonces, miren que el ejemplo es tremendamente sencillo. Entonces, este es el ejemplo 8.4. Si usted quiere ir adelantado con la clase, si usted quiere que esto no le tome ventaja, le hace el capítulo 8 y se va a dar cuenta que mis clases son de ahí. Entonces, el ejemplo 8.4 dice, un experimento para determinar el volumen de poros y la porosidad de las partículas catalíticas. Se obtuvieron los siguientes datos en una muestra de sílice activada. Entonces, granular de 4 a 12 mallas, los que están viendo masas 3, que es lo que son Robert, Wilmer, Natalie, ¿cierto? Son los que están como en masas 3. Eh, eh, Esto del tema de las mallas es simplemente como unos filtros para separar material según el tamaño, ¿sí? Como si usted pusiera 5 coladores seguidos y cada colador tiene un tamaño de malla diferente, entonces así tú puedes separar material dependiendo del tamaño, más o menos eso es lo que quiere decir, pero eso ahorita no interesa en este problema. Entonces el caso es que se hizo un experimento donde nos piden que calculemos el volumen de poros y la porosidad. Nos están diciendo, la masa de la muestra, o sea, la masa neta que tú pesaste, que tú colocaste en la cámara para leerle el helio y el mercurio, es de 101.5 gramos. Tú le pasas el helio, le pasas el mercurio y te das cuenta que el helio desplazado para esa muestra de 101.5 gramos son 45.1 centímetros cúbicos de helio. Eso fue lo que se te desplazó. ¿Qué significa? Que como el helio no difunde, no absorbe, pues eso querrá decir que es como el volumen total, ¿no? Más o menos por ahí va la historia. Todavía no lo vamos a aplicar, pero es más o menos como que me dice. Ahora me dice, el volumen de mercurio que se desplaza para esa muestra es de 82.7 centímetros cúbicos. Entonces, eso sabemos que como el helio sí entra a los poros, pues eso como que me da un índice de qué tantos poros hay, qué tanto volumen de poros hay. Calculé las propiedades requeridas, que son volumen de poros y porosidad. ¿Listo? No sé si lo anotaron. Anótense como esas propiedades porque creo que más adelante no las tengo. ¿Listo? Y lo hacemos. Muy sencillo. No sé si lo apuntan ahí con un lápiz, una hojita, un papelito. Porque pues obviamente que les voy a dejar algo con esto, ¿sí? Entonces, para que quede ahí como claro.
Me avisan. Después de un festivo uno queda como con una pereza, así, ¿no? Como de existir. Bueno, ¿ya puedo seguir o no? Se me fue el internet que están como tan callados. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo esto? Que quiero medirle un material. ¿Cuánto es el volumen de los poros? O sea, BG, ¿cierto? Y la porosidad, que puede ser, por ejemplo, la fracción de espacios vacíos. Entonces, para eso se le hizo correr eh, una cantidad de helio. Sabemos que el helio no se difunde, por lo tanto, el volumen desplazado de helio pues podrá ser un indicativo de cuál es el volumen de toda la muestra. Ese volumen de helio desplazado pues dice que fue 45.1 centímetros cúbicos. Después se le hizo pasar el mercurio y el mercurio sí es difundible. Por lo tanto, el mercurio no va a rodear, sino que va a posarse sobre los poros. Por lo tanto, la cantidad de mercurio desplazado, que fue 82.7, me dará un indicio de todos sus espacios, asumiendo pues que todo el helio o que todos los espacios fueron eh, ocupados por helio. No faltará el Hellman que me diga, bueno, profe, ganémonos un Nobel ahí por decir que no todo el 100% de los poros absorbe helio, quizás, perdón, mercurio, quizás algunos no, pero no, aquí se asume que todos los espacios vacíos fueron ocupados por mercurio. Con esto y con el peso de la muestra, que el peso de la muestra fue de 101.5, pues me dicen calculé VG y EP. Entonces esto es más fácil que la tabla del cero, porque entonces uno dice, bueno, el volumen de mercurio desplazado, que será el volumen de vacíos, si yo le resto eso el volumen de helio desplazado, pues me dará el volumen de los poros. ¿Por qué? El helio me da el volumen de lo que de todo, ¿cierto? Donde no se posa en los poros. Y el mercurio pues me dará el volumen sobre esos poritos. Entonces, si yo hago la diferencia, podré encontrar cuál es el volumen de los poros. Entonces, como yo les había dicho que BG era el volumen de los poros por gramo, eso se lo dije, el volumen debe reportarse por gramo de sustancia, o sea, debe ser específico. Entonces, el cálculo es muy sencillo. El volumen de mercurio desplazado menos el volumen de helio desplazado, pues te dará el volumen de los poros. Pero como yo lo quiero hacer por gramo, pues divido entre el gramaje, que es de 101.5, y eso me da que el volumen de espacios vacíos es sencillamente esta operación, y eso me da 0.371 centímetros cúbicos por gramo. Ya tengo ahí la primera propiedad, entonces ahora me dice, el volumen me piden la segunda pregunta es que calcule la fracción, sí creo que es fracción, desde y la porosidad, sí, la fracción. Entonces el volumen de helio pues también me sirve para una medida de la densidad del material sólido del catalizador. ¿Qué significa eso, muchachos? Eh, si yo quiero conocer la densidad del sólido, ¿cierto? Yo puedo hacer el siguiente cálculo, que es el siguiente. Si tú si tú sabes que el helio te permite saber cuánto volumen de sólido hay, porque el helio está desplazado por todo el material, pues el volumen de helio que se desplace será similar al volumen del sólido, ¿cierto? Y si yo tengo cuánto pesa el sólido y cuánto volumen tiene el sólido, pues yo puedo hacer esa división y calcular la densidad del sólido, ¿sí? Cuando me refiero a sólido, me refiero a todo, ¿sí? Todo, a todo el material. El pesaje con poros y todo, cuánto es la densidad de un catalizador. Si a ustedes se les llega a requerir la cantidad de un catalizador, entonces usted dice, bueno, cojamos una partícula, ¿cierto? Una cantidad, hagámosle pasar un gas que no se difunda, o sea, que no se absorba,
midamos cuál es la cantidad de gas, como una especie de ley de Arquímedes, y determinemos con el pesaje, con el peso, entonces yo hago masa sobre volumen, pues me dará la densidad. Entonces, de esa manera se puede determinar la densidad del sólido. Entonces, ¿para qué me sirve esa densidad del sólido? Pues yo les presenté la ecuación 8.9, aquí está, que la ecuación 8.9 te permite calcular la fracción de poros a partir de solamente el volumen de espacios vacíos, que ese ya lo obtuvimos, y la densidad del sólido, que es lo que yo les había dicho. Entonces, la densidad del sólido es la otra propiedad que tú necesitas, pero si tú conoces la masa y tú logras determinar el volumen de ese sólido, pues puedes determinar la densidad del sólido. Entonces, para calcular la fracción de espacios o la porosidad, necesitaré entonces ese calculito. Determinar el volumen, que eso ya lo hicimos con la relación entre, o la diferencia entre el helio y el mercurio. La densidad del sólido, pues se hace con la masa del sólido y el volumen del sólido. Pero yo no sé cuál es el volumen del sólido, profe. Ah, pero es que yo sé que el helio, el volumen del helio desplazado, como el helio no se difunde, será igual al volumen de la partícula sólida. Entonces, de esa manera, yo puedo obtener la densidad del sólido, ¿cierto? Que es la masa entre el volumen, y eso me da 2.25 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora, me voy a la ecuación de la porosidad, porque ya el valor de volumen del gas ya estaba obtenido, o el volumen de los espacios vacíos, y aplico la ecuación 8.9. Entonces, la ecuación 8.9 me dice, ingresas el volumen de espacios vacíos, ingresas la densidad del sólido y te diré cuál es la fracción de poros que tú tienes. Y efectivamente se hace ese cálculo y la fracción de espacios vacíos es de 0.45.5. Quiere decir que aproximadamente el 45% del material está hecho de poros. ¿Listo, muchachos? Es algo muy matemático, pues, cuando digo muy matemático, ni siquiera eso, es como muy cansón el calculito, es como multiplicaciones y divisiones y aplicar una ecuación aquí y allá, que eso también a veces se puede volver muy aburrido en una clase, pero más o menos así se hace, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o les di mucha vuelta o qué. No sé qué opiniones tengan ahí. Dos ecuacioncitas igual que en las isotermas. Multiplica aquí, divide allá y ahí sacamos la porosidad. No sé si quedó claro este ejemplo. Preguntas. Sí, señor. Sí, muchachos. Igual yo les dejo ahí para que lo revisen con calma, que hagan el calculito, que me digan la próxima clase, profe, mire, ¿por dónde salió tal valor? ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya tenemos ahí espacios vacíos y porosidad. ¿Listo? Bien, entonces aquí, pues, hay otras propiedades que influyen a la hora de presentar un material catalítico. Por ejemplo, las caídas de presión. Para evitar las caídas de presión en un catalizador, porque el catalizador es sólido, pues obviamente va a haber presiones y lo que queremos evitar para un ensayo de absorción son caídas de presión. Nadie me había preguntado eso hasta el momento. Entonces, si usted quiere evitar caídas de presión y mejorar la resistencia mecánica, porque usted el material catalítico lo manipula, lo ingresa, está presurizado, está sometido a la presión, perdón. Entonces, si usted tiene un material que mecánicamente es malito, entonces pues por ahí su catálisis no va a servir. Entonces aquí hay una recomendación que si usted quiere que su material le resista a un proceso mecánicamente hablando, debe estar compactado de gránulos de 1 por 16 a 112 pulgadas. ¿Listo? Debe estar compactado, ¿sí? Usted debe compactarlo hasta entre esas dimensiones. De 1 sobre 16 pulgadas, que es un 0.000001 pulgadas, a 112 pulgadas. Si usted logra compactar su material en ese rango, pues el material va a estar junto, por lo tanto va a evitar las caídas de presión y va a ser más resistente. Es como que si nos atrincheramos todos, nos acorazamos, pues vamos a resistir más. Entonces, también el manejo mecánico de un catalizador es muy fundamental. Por lo general, usted debe preguntarse, bueno, ¿cómo son los gránulos? Cuando yo digo gránulos, son las particulitas, ¿cómo son los gránulos de un catalizador? ¿Qué forma tienen? Siempre el profesor me lo vende como si fueran esferas. Pues no todos los gránulos son esferas, casi en su mayoría son cilíndricos, ¿sí? O de forma de granos de diferente tamaño o esferas, ¿sí? La aglomeración, y perdón que les lea textual, la aglomeración de las partículas porosas
producen un gránulo que contiene dos regiones de espacios vacíos. Eso ya se los había contado al principio de la clase. Si tú tienes, por ejemplo, partículas que son porosas, o, esféricas o que son cilíndricas, y tú las acumulas, cuando tú juntas canicas, ¿sí? Pues vas a generar dos, o vas a tener dos tipos de espacios vacíos. Obviamente los espacios vacíos dentro de las partículas, individualmente hablando, que esos son los poros, que hasta hoy le decíamos poro, pero cuando tú hablas de poros de una partícula, ¿sí? A eso se le conocen como microporos. Y cuando tú hablas de poros que se forman por el contacto de dos partículas, son esos espacios vacíos que pones cuando juntas tres canicas, pues eso se le conocen como macroporos. Los sistemas que presentan microporos y macroporos se le conocen como sistemas porosos, perdón, sistemas porosos bidispersos, ¿sí? Tienen dos tipos de poros. ¿Listo? Normalmente el poro, el microporo, es ese que nos imaginamos, que es como un huequito, ¿cierto? Mientras que el macroporo no siempre es un huequito, puede ser, por ejemplo, una rendijita, una hendidura, porque digamos que si tienes cilíndricos, si haz cilindros y échalos en un costal. Entonces, según la ubicación, pues te va a quedar espacios que no son círculos, pueden ser hendiduras o lo que sea. Entonces esas regiones vacías, pues como lo dije, se pueden variar desde hendiduras muy pequeñas hasta regiones continuas, hechas todas verticales o sí, todos los tubos de forma vertical, pues te van a quedar regiones, ¿cierto? Entonces, normalmente usted a todo eso le dice poro, no, es que eso tiene un poro, pero ahorita como usted está pasando por catálisis, usted ya va a decir, ah, no, disculpe, son microporos, que son las que se generan, o los macroporos, ¿listo? Eso ya está claro. Entonces, cuando yo me refiero, o cuando el texto se refiere a el término partícula, se refiere exclusivamente a la pequeña unidad individual donde se produce el gránulo, o sea, esa esferita del material, eso se le conoce como partícula. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos una tabla que es la tabla 8.2, que son las propiedades físicas de los gránulos, en este caso de alúmina, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la fracción de espacios vacíos, por ejemplo, la alúmina, muchachos. Entonces, la alúmina en esta densidad, obviamente que la densidad de la alúmina depende de cuán compactada esté. Entonces, aquí en esta tabla estamos introduciendo dos conceptos nuevos. Primero, que si tú fabricas un material catalítico, cuanto tú más lo tengas granulado, cuanto más lo tengas comprimido, ¿cierto? Ya dijimos que si tú lo comprimes de un rango a un rango, que era de 1/16 pulgadas a 112 pulgadas, pues ahí vas a obtener una gama de materiales. Lo que estoy diciendo acá, muchachos, es que como usted ya está en catálisis, usted ya se va entendiendo con muchas propiedades. Una de ellas es qué tan granular, qué tan compacto esté tu material. El hecho de que esté, tú no, cuando tú vayas a comprar un material, tú no vas a decir, venga, véndame uno que esté muy compacto o menos compacto. No, el hecho de que sea muy compacto o menos compacto, pues esa propiedad se ve en la densidad, porque la densidad es una medida de cuánta masa cabe en un volumen. Entonces, si tú estás compactando un material, pues quiere decir que estás ocupando un volumen menor con la misma cantidad de material, por lo tanto la densidad pues va a aumentar, van a haber más partículas en un mismo volumen. Entonces, toda esa historia mía, toda esa chacha de compactar un material, comercialmente hablando, pues significa que para un mismo material tú puedes encontrar diferentes densidades de partícula o densidad de gránulo, como tú lo quieras. Entonces tú, por ejemplo, vas a un proveedor y le dices, mire, yo necesito un catalizador particulado o granulado, yo necesito que la densidad de partícula, o sea, la densidad que tiene una particulita sea de tanto. Ah, bueno, entonces él quiere que la densidad de una unidad fundamental sea de 1.292 gramos sobre centímetro cúbico. Dice, no, más bien yo necesito que la densidad del gránulo, o sea, la densidad del material comprimido, sea de 1.010 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces son de las dos formas que tú puedes solicitar o identificar un material catalítico con la densidad. Listo, entonces el proveedor te dice, listo, entonces aquí tengo el material que usted quiere específicamente con tal densidad, entonces usted le pregunta, bueno, yo necesito saber cuánto es el volumen de los poros y cuál es la fracción de espacios vacíos, que fue lo que calculamos. Volumen de poros se llama BG y fracción de espacios vacíos se llama EP. Entonces él le va a decir, mire, yo tengo para el que usted necesita, su volumen
de microporo es de 0.40, mientras que el volumen de macroporo es de 0.308. Entonces, el que no vino a clase, pues, uy, ¿cómo así que un volumen de microporo? ¿Y cómo así que es un microporo? No, claro, te está diciendo, el proveedor te está diciendo que el volumen del microporo, o sea, el volumen de esos poritos que están entre partículas es de 0.40 centímetros cúbicos por gramo, pero el volumen de macroporo, que son los que se generan entre partículas, pues es de 0.308. Esa es la información, como te la está dando. Ahora, te está diciendo, bueno, la fracción de espacios vacíos de macroporo es de 0.275 y te está diciendo que para ese mismo material el volumen de microporo es de 0.359. Entonces tú dices, por ejemplo, uy, ¿cómo así que? Claro, usted no vino a clase, por ahí estaba viendo TikTok, Instagram, no sé. Entonces usted dice, ay, ¿cómo así que un volumen de... Ah, claro, él me está diciendo que la fracción de espacios que se ocupan entre todas estas moléculas aglomeradas, o sea, todo esto, todos estos espacios vacíos, con respecto a la muestra, al gramaje, pues quiere decir que esos espacios vacíos son 0.275. Y el volumen de microporo es 0.35, quiere decir que se está refiriendo a los volúmenes que hay en las moléculas, en las partículas. Entonces, esta es una tabla muy buena sobre propiedades físicas de gránulos y de alúmina. Entonces, la mini tareita que tienen, esta es una mini tarea, por favor, es que consulten propiedades de gránulo, ¿sí? Entonces, consultar propiedades, esto parece como dando un autógrafo aquí con letra horrible, como consultar propiedades de partícula y gránulo de un material catalítico. Este, por ejemplo, es la tabla de volumen de poros y fracción de espacios vacíos para la alúmina. ¿Sí había dicho que era alúmina? Sí, la alúmina. Ustedes consulten, por ejemplo, las propiedades físicas de gránulos de carbón activado. No, que Lady trajo las propiedades físicas del gel de sílice. Ah, bueno, bacano o los que no están acá, que son, por ejemplo, los que me dijeron hoy en la clase, que consultaron el óxido de titanio, que no me acuerdo cómo se llamaba, etcétera. Entonces, consulten unas propiedades físicas de gránulos de un catalizador, esa es su tarea. Solamente consultarla y analizarla, pues a ver qué dice, ¿no? ¿Por qué es eso de micro, macro, los valores? ¿Por qué la densidad disminuye en lo mismo que el gránulo? ¿Por qué, por ejemplo, el volumen de microporo aumenta cuando la densidad disminuye, porque el macro también aumenta cuando la densidad disminuye, o sea, eso, que usted lo entienda, ¿sí? Esa es la mini tarea, pues que me muestre la tabla de un paper, no me vayan a salir los 6 primeros con la tabla 8.3, que es la de carbón activado, o sea, el libro es bueno, pero pues piense que es muy probable que otro compañero lo vaya a hacer. Entonces no traiga el mismo ejemplo del libro porque fue lo que nos pasó en la clase pasada. Todo el mundo trajo las 6 isotermas y bueno, sí, sabrosito, el ejemplo lo explicaron bien, pero después del segundo ya el tercero fue como decir lo mismo y no tiene la culpa. Entonces usted trate de buscarlo, pero de otro libro, ya, profe, en este paper, aquí me hablan del volumen de poro, de microporo, de macroporo, de este catalizador. ¿Está clara cuál es la tarea, muchachos? Tarea suena muy escuelero. Normalmente los universitarios se ofenden cuando les dicen tarea, las asignaciones que le dicen uno. ¿Estamos? Sí, señor. Estamos. Listo, solamente eso, aquí les traía un ejemplo más largo, pero este ejemplo pues ya tiene más propiedades. Quiero que primero traigan la tablita, que se familiaricen con las dos primeras propiedades, que son fracción y volumen de espacios vacíos. Y ya con ellas, creo que es más recomendable para no llenarlos de cálculos aquí, vamos a hacer cálculos pues con propiedades más específicas, como vamos a determinar el volumen del macroporo, o sea, cuánto es el volumen ya solamente del macroporo, por ejemplo, cuál es la fracción del macroporo como tal, la fracción del macroporo, tenemos la fracción del microporo, el volumen del microporo, la fracción de sólidos, o sea, son propiedades que se derivan de diferenciar micro y macroporo. Son sencillitas, pero yo, por ejemplo, estoy casi seguro que si las digo acá, se me van a dormir un poquito, entonces necesito como que lean un tris. Obviamente, este es el capítulo 8 del Smith, ¿sí? Capítulo 8 del Smith.
También deben leerlo en cualquier momento. Ojo, en cualquier momento les voy a hacer un quiz sobre eso. Entonces, lean el capítulo 8 del Smith. ¿Sí? Todos tienen el Smith. Amanda tiene una versión 2. Nosotros los mortales tenemos una... Mentiras, Amanda. Nosotros tenemos una versión, ¿qué? Una edición 3. Pero el capítulo 8 del Smith es muy buen libro. O sea, es viejito, pero es súper buen libro. La próxima clase discutimos esto, las propiedades, y vamos a hablar también de más propiedades de poro. Y me traen las tablitas. Hagan un esfuerzo de buscar en un paper. No me van a salir los 5 primeros con pues con la tabla 8.3 del carbón activado. Usen otro libro. Pues, o sea, voy a poner prohibido usar el libro de Smith. ¿Listo? Prohibido. No se vale usar la misma referencia. Valentina, ¿sí? Por Coste favor. que cuando no llegue a estudiar del libro del capítulo 8 digo, profe, estaba prohibido usar el Smith. Está prohibido para esta tarea, pero el libro, si usted quiere tener éxito en esto, hágase el gastico, imprima el capítulo 8 con un resaltador City. Cuando no tenga nada que hacer, mentiras, cuando quiera estudiar, pues pégase la ley, es sabroso, no está tan complicado, eso ya está escrito. ¿Qué tal que le tocara escribirlo a uno? Eso ya está escrito, nomás es que leer lo que el Smith hizo, y ya, como que no está contando, él no está dando la clase prácticamente. Entonces, ¿está claro los objetivos para la próxima clase? Sí, profesor, no, profesor. Sí, Listo, profe. Entonces,